Nosotros como arqueólogos, pues a veces vamos demasiado enfocados en la investigación y es muy importante también la difusión, la divulgación, la comunicación, la habilidad y la oportunidad de compartir nuestros datos, nuestra información y las interpretaciones que hemos hecho. Y por eso me gustaría mucho decir gracias al maestro Ortiz Brito por aceptar la invitación y venir a compartir un poco de su conocimiento con nosotros hoy en día. Para hacer la introducción, el maestro Alberto Ortiz Brito es licenciado en arqueología por nuestra universidad, la UB, en la Facultad de Antropología. Es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y candidato al doctor en antropología por la Universidad de Kentucky. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en el estado de Veracruz, entre los que destacan en los sitios de Piedra Labrada y Tres Zapotes. Sus estudios se enfocan en las culturas prehispánicas de la costa sur del Golfo de México, especialmente en los olmecas y demás grupos humanos del periodo preclásico o formativo. Es director del proyecto arqueológico Nestepe-Covata, reapropiación de monumentos olmecas en el desarrollo de sitios de memoria, conocido como ANCO. Actualmente es profesor investigador asociado del Centro INA Veracruz, en el que realiza actividades científicas de investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico del sur de Veracruz. Bueno, muchas gracias y voy a pasar el micrófono. Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Me da mucho gusto ver también rostros familiares de personas que pues influyeron en mi formación como arqueólogo. El maestro Parra, el maestro Roberto Kruger, y Shell también, que me ha ayudado a lo largo de los años en mis investigaciones, especialmente en la maestría. También quiero agradecer a los organizadores de este evento, el doctor Intan Wilson, la doctora Lourdes Murat y el doctor Henry Berman, pues por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Para mí es un gran honor y un privilegio poder dar una plática por primera vez en el auditorio de este museo que tanto aprecio le tengo. Bueno, lo que les voy a hablar hoy es parte de mi proyecto de investigación científica que diseñé para mi tesis de doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Kentucky. Este proyecto, como bien dice el título de la presentación, pues tiene que ver con el desarrollo de biografías culturales de monumentos olmecas. En específico, me estoy centrando en dos monumentos que son meramente cabezas colosales, en este caso la cabeza de Covata y la cabeza de Hueyapa. Bueno, el proyecto originalmente, como el título también lo dice, pues era el proyecto arqueológico Nestepe-Covata. Nestepe porque en un principio mi interés era comparar estas dos cabezas, la cabeza colosal de Nestepe o monumento Q de Tres Zapotes con la cabeza encontrada en el Rancho Covata, pero lamentablemente no pude obtener los permisos del propietario de la parcela en donde se encontró la cabeza de Nestepe, y por lo tanto tuve que buscar o optar como alternativa o plan B, hacer la comparación de la cabeza de Covata con la cabeza colosal de Hueyapa, que pues también fue encontrada en el sitio arqueológico de Tres Zapotes. Bueno, pues el interés en este tema de investigación surgió a partir de un breve análisis que hice de este monumento encontrado en la cima del volcán San Martín Bajapan para mi tesis de maestría. Lo que llama bastante la atención y lo que considero yo como un fenómeno bastante interesante sobre este monumento es que tiene dos periodos, por así decirlo, de reutilización o de resignificación.
uno en época prehispánica y un segundo en época contemporánea, ¿no? En 1968, Alfonso Medellín Semig y su equipo de estudiantes de la UE, incluido el maestro Mario Navarrete, hicieron unas excavaciones al pie de este monumento y encontraron estas ofrendas que fueron fechadas para el periodo clásico. La mayoría de las vasijas pues pertenecían al tipo naranja fino, ¿no? Y también algunas de ellas tenían en su interior cuentas de piedra verde, ¿no? Bueno, pues este segundo episodio de reutilización queda comprobado en en lo que menciona Medellín en sus reportes. Pues él dice que en las primeras 3 capas de la excavación obtuvieron o se encontraron numerosos fragmentos de parafina y cera que pues tendrían que ser evidencia de ofrendas contemporáneas, y que por si fuera poco también los pobladores de la región consideraban a este monumento como la deidad Chane, no como la representación del dios Chane, sino como el dios mismo, ¿no? Y que también menciona que inclusive muchos de los trabajadores que participaban en las excavaciones en ocasiones hacían reverencias al monumento, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos aquí este monumento olmeca, que al ser olmeca puede ser fechado para el preclásico temprano y medio. Entonces tenemos este monumento del preclásico que tiene un contexto arqueológico de ofrendas del periodo clásico y que posteriormente, en época contemporánea, fue resignificado por grupos de la región que son, grupos náhuatl, ¿no? Entonces aquí la pregunta que me surgió en un primer momento fue de qué forma se puede estudiar conjuntamente estas evidencias de reutilización de periodos tan distintos en un mismo proyecto de investigación. Bueno, pues para eso es que ocupo como noción principal el concepto de biografía cultural, que en la literatura antropológica pues emergió a raíz de este libro editado por Apaloray, en el que se argumenta que, al igual que los humanos, los objetos tienen vida social y por lo tanto se pueden hacer narraciones de sus biografías que den cuenta de los diferentes usos, funciones y valores que tienen a través del tiempo en una o varias sociedades o para uno o varios grupos humanos, ¿no? Otro concepto importante que manejo para darle sentido y coherencia a este proyecto de investigación es la idea de la sedimentación del pasado, que si bien pues no es nada nuevo, no es algo que Olsen haya acuñado, pues sí ahonda bastante y matiza varios aspectos importantes, como es el considerar el mundo social o un paisaje como la juxtaposición de objetos de diferentes periodos, ¿no? En ese sentido podemos, un ejemplo claro pues son la ciudad de Jalapa o cualquier otra ciudad, ¿no? Que está compuesta por edificios que fueron construidos de diferentes periodos, ¿no? Entonces el presente en el que vivimos pues está compuesto por objetos y por edificios, en este caso, tomando el ejemplo de las ciudades, de diferentes periodos, ¿no? No solamente es una sedimentación estratigráfica vertical, pero también una horizontal, ¿no? Y también nos menciona que los objetos pues, son multitemporales. Esto quiere decir que un objeto, después de que mueren sus creadores, los objetos pueden volver a tener un uso o un valor social para dentro de sociedades posteriores. Bueno, y por último, otro concepto o noción importante que ocupo como fundamento teórico es el acuñado por Rosemary Joyce y Susan Gillespie. Ellas mencionan este concepto de itinerario para explicar que los objetos arqueológicos, principalmente los portables, pero también los de grandes dimensiones, han sido
colocados en diferentes espacios a través de sus vidas sociales y que en estos espacios tienen un papel activo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto pues es, como ya lo dije, el desarrollo de biografías culturales de monumentos olmecas que den cuenta de los espacios en los que han circulado desde época prehispánica hasta el presente, ¿no? Este proyecto puede parecer un poco ambicioso, pero considero que es necesario la realización de estudios como este, porque estudiar el uso, función o valor de un objeto en un solo periodo es solamente limitarnos a una parte, por así decirlo, de la vida social de los objetos, ¿no? Entonces la intención aquí es ver a gran escala los diferentes usos y significados que se le han dado a los monumentos olmecas a través del tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las preguntas de investigación que pretendo responder con este proyecto? Pues básicamente, ¿quiénes y de qué forma han hecho uso de los monumentos olmecas a través del tiempo? ¿Cuáles han sido las ideas, significados, narrativas, valores, emociones, etcétera, creados alrededor de los monumentos olmecas a través del tiempo, ¿no? Bueno, dado que estoy abarcando dos temporalidades diferentes, por así decirlo, el pasado remoto y el presente, la metodología que estoy ocupando pues es una metodología interdisciplinaria en la que ocupo técnicas arqueológicas para analizar esas evidencias de reutilización en la época prehispánica y utilizo también técnicas etnográficas para explorar las evidencias de reutilización en el presente. Bueno, como les decía, me estoy enfocando en las cabezas colosales olmecas, que son los monumentos olmecas más famosos y conocidos. De estos, pues solamente estoy analizando tres de ellos, bueno, dos de ellos, como les había dicho en un principio, era la cabeza de Nestepe y la de Rancho Cobata. La de Nestepe es la que está al centro de la diapositiva, pero bueno, lamentablemente no pude obtener los permisos para excavar en la parcela donde fue hallada, entonces decidí pedir permiso para excavar en el área donde salió la cabeza colosal de Huiapan. Afortunadamente los dueños de la parcela accedieron, y bueno, pues el interés de analizar la cabeza de Cobata con una de Tres Zapotes es porque con esto se puede hacer una comparación que dé idea del uso entre el centro y la periferia, ya que pues las cabezas de Tres Zapotes estaban localizadas al centro de uno de los sitios olmecas más importantes, y la cabeza de Cobata pues es la única de las 17 casas colosales que ha sido hallada en la periferia, en un sitio secundario. Bueno, pues nada más para ubicarnos un poco geográficamente, el sitio de Rancho Cobata y Zapotes se encuentran en la región de los Tuxtlas. Estos no son los únicos sitios con evidencia de monumentos olmecas o monumentos de estilo olmeca. También hay otros, como el que ya mencioné, San Martín Bajapan. En el Mesón también se han encontrado algunos otros monumentos de estilo olmeca. Y bueno, como les decía, aquí estoy ocupando estoy tratando de analizar diferentes periodos, y tenemos que tener bien claro esta secuencia de el desarrollo de la cultura olmeca o de la tradición escultórica olmeca, ¿no? Entonces, el así llamado horizonte olmeca pues se suele ubicar normalmente entre el formativo temprano y el formativo medio, y posteriormente hay un horizonte que se conoce como el preolmeca, bastante interesante, en que ocurren una serie de fenómenos de transición
en el que al menos en la región de los Tuxtlas y en la cuenca baja del río Coloapan se crea toda una reconfiguración política y también hay el desarrollo y adopción de nuevos estilos y tradiciones, ¿no? Lo interesante de Tres Zapotes, a diferencia de los otros centros olmecas como La Venta y San Lorenzo, es que tiene una ocupación continua, ¿no? Podemos ver, por lo menos en la cronología de San Lorenzo, como aquí hay 3 hiatos bien distinguidos, y en La Venta también tenemos este otro hiato, ¿no? Pero en la secuencia de Tres Zapotes, pues es una ocupación continua que va nuevamente de finales del preclásico temprano hasta, bueno, en realidad esta tabla no marca el periodo clásico, pero pues en realidad Tres Zapotes comenzó a ser abandonado a finales del preclásico medio, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que Tres Zapotes de alguna manera fue testigo y partícipe de este cambio transicional de un estilo a otro, ¿no? Esto se ve claramente reflejado en el corpus escultórico del sitio, ¿no? Tenemos en primer lugar estas cabezas colosales, la de Huillapan y Mixtepec, que de acuerdo con Poole, él menciona que lo más seguro es que fueron elaboradas a principios del preclásico medio, ¿no? Con respecto a la cabeza de Cobata, bueno, pues aquí Poole menciona que posiblemente esta escultura fue elaborada también en el preclásico medio, pero no descarta la posibilidad de que corresponda al preclásico tardío. ¿Por qué? Porque pues podemos ver que por lo menos estilísticamente esta escultura es un poco más burda, y de las 17 cabezas colosales, esa es la única que presenta los ojos cerrados, lo cual es un cambio bastante importante en la conceptualización y representación de estos personajes, ¿no? De representar a un personaje, a un gobernante vivo, aquí se está conmemorando más como el gobernante muerto, ¿no? Si es que este tiene los ojos cerrados, ¿no? Porque también se ha planteado que posiblemente la cabeza de Cobata no fue terminada, ¿no? Bueno, ya en el preclásico tardío empezamos a ver en Tres Zapotes, o se empieza a elaborar en Tres Zapotes, monumentos que presentan estilos, por así decirlo, más híbridos, como el monumento C de Tres Zapotes, que tiene o guarda bastantes similitudes con monumentos de sitios lejanos como Izapa, ¿no? Y por si fuera poco, también a finales del preclásico tardío es que tenemos la inscripción en la parte trasera de la estela C de una cuenta larga, ¿no? Que está fechada, ya no me acuerdo bien la fecha, pero entonces es para finales del último siglo antes de Cristo. Estos monumentos pues, son considerados Piomeca, porque como les decía, se observan, tienen rasgos que conjugan este estilo antiguo olmeca con nuevos íconos y atributos estilísticos desarrollados en la costa del Golfo y en otras regiones de Mesoamérica. Bueno, otro elemento, otro cambio importante ocurrido durante la transición del formativo al clásico es el cambio del complejo cerámico, al menos de los Tuxtlas, en el que se ve cómo los tipos cerámicos negro pulido y el negro y bayo de cocción diferencial empiezan a ser reemplazados o sustituidos por pastas finas de color, bueno, aquí es un ejemplo de un tipo de naranja fino, pero bueno, también el negro pulido y baño negro es reemplazable, no solo por el naranja fino, sino también por el tipo gris fino, ¿no? En el contexto arqueológico, en las excavaciones, esta sustitución marca ese periodo transicional del formativo al clásico. Bueno, en Tres Zapotes, en el formativo tardío, ocurrió una construcción de por lo menos 4 complejos arquitectónicos que han sido llamados como el grupo Plaza de Tres Zapotes, que constan pues, por una plaza semiabierta, delimitada al norte por un montículo alargado de posible uso residencial o administrativo, y un montículo cónico al oeste. De acuerdo con Poole, pues él menciona que estas fueron
Estos grupos fueron como la sede de facciones políticas que controlaron Tezapotes durante el preclásico tardío, ¿no? Lo interesante es que fue en dos de estos grupos donde se encontraban las cabezas colosales, ¿no? En el grupo 1 fue donde se halló donde estaba la cabeza de Huillapa, y en el grupo Nestepe, pues la de Nestepe, ¿no? En las investigaciones hechas por Puri y su equipo, ellos lograron determinar que, además de haber sido construidos estos complejos en el preclásico tardío, parece ser que las cabezas colosales fueron reacomodadas de manera que quedaran viendo hacia el norte, directo hacia este montículo alargado que ellos mencionan es de posible uso administrativo o residencial, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las élites políticas de Tezapotes durante el formativo tardío están haciendo uso de las cabezas colosales para, para adquirir prestigio o como mecanismos de legitimación de autoridad, ¿no? Pero pues aquí lo interesante es que se está conjugando en un espacio del preclásico tardío un elemento que pues puede ser fechado para el preclásico medio. A diferencia de eso, tenemos también que en el grupo 3, en lugar de monumentos de estilo Olmeca, lo que se puso al centro de la plaza pues fue esta cuenta larga de las telas de Tezapotes. En el 2022 se realizó excavaciones en el grupo 1 de Tezapotes para determinar o para tratar de aportar más datos sobre la secuencia cronológica o la ocupación del grupo 1 de Tezapotes. Aquí en esta imagen de allá no se alcanza a ver bien los montículos, pero bueno, les puse ahí unos circulitos rojos para que se ubiquen más o menos la distribución de los montículos del grupo 1, ¿no? Estos cuadritos que se ven por acá son dos de las primeras unidades que se hicieron en el grupo 1. Estas unidades se hicieron en una depresión que parece ser la huella de la excavación que hizo Stirling para liberar la cabeza colosal, ¿no? Además de esas excavaciones, bueno, aquí tenemos una foto. En realidad la depresión es muy somera, entonces no se logra ver muy bien, pero bueno, aquí sería la parte más elevada del terreno, y como a partir de este punto es que empieza a reducir, a haber una declive, ¿no? Bueno, además de las excavaciones, se hizo una excavación también al sureste del montículo 1 y dos más al este y sureste del montículo M3. La unidad 13, que es esta que está aquí, pues es la que aportó mayor cantidad de materiales cerámicos, y tenemos una distribución por nivel métrico de los tipos diagnósticos y también una gráfica de los porcentajes cerámicos. Bueno, los tipos cerámicos más abundantes en estas excavaciones son cerámicas de tipo cocción diferencial, bayo y negro, y también de pastas burdas, pero también hay algunas de cocción diferencial de pastas finas, por lo cual parece ser que la ocupación esta evidencia excavada pues apoya bien la hipótesis de Poole de que al menos este grupo, el grupo 1, fue construido en el preclásico tardío, ¿no? Ok, bueno, esto sería una parte de la biografía cultural de la cabeza de Hueyapan en época prehispánica. Ahora vamos a hablar un poco sobre este segundo episodio de reutilización o resignificación, ¿no? Después del periodo clásico, seguramente la cabeza colosal permaneció enterrada por mucho tiempo, ¿no? Y fue hasta el siglo XIX cuando se halló aproximadamente en la década de 1850, se supone que fue descubierta por un peón quien estaba trabajando en los terrenos de la antigua hacienda Hueyapa.
Y fue hasta 1862 cuando José María Melgar visitó la hacienda para conocer esta cabeza. Él se encontraba en San Andrés. Bueno, él era un coleccionista veracruzano, en esa época se encontraba en San Andrés Tuxtla y pues algunas personas le mencionaron sobre la existencia de esta cabeza colosal, y fue hasta 1868 y el 71 que escribió 2 reportes en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y él fue el primero en proponer esta idea, que ahora sabemos que es totalmente errónea, de que la cabeza era la representación de un personaje etíope, que era la evidencia de que existieron grupos africanos antes de la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que en 1897 el dueño de la hacienda, Pedro Nimendi, ofreció la cabeza colosal al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Inclusive en un boletín del Museo Nacional, el director en aquel entonces menciona que estaban organizando todos los preparativos para trasladar la cabeza colosal al Museo Nacional, pero para bien o para mal, la cabeza nunca fue trasladada al museo y permaneció entre zapotes. Bueno, después a principios del siglo XX es cuando se hacen las primeras excavaciones entre zapotes dirigidas por Matthew Stirling y su esposa Marion Stirling. Ellos tenían el interés de excavar la cabeza de Hueyapan. Stirling quería comprobar, o tenía la idea que posiblemente la cabeza colosal pues tenía cuerpo, ¿no? Entonces quería excavarla para ver si era nada más la reflexión de la cabeza o era una figura de cuerpo completo. Bueno, para su desgracia, pues era nada más la representación de la cabeza. Además de esos monumentos, también encontraron otros monumentos de gran importancia para la arqueología, no solo para la arqueología, sino para la población, ¿no? Este es un fragmento de la estela C de Tres Zapotes y el monumento F de Tres Zapotes, que coloquialmente entre Zapotes y en Santiago Tuxtla se le conoce como el Negro, y se supone que este monumento tiene poderes sobrenaturales, que si lo pones una cadena enfrente se mueve, y si lo tocas, cierras los ojos, te transportas a un lugar en el que ves, dependiendo tu personalidad, puedes ver diferentes cosas, ¿no? Entonces es un monumento importante al que actualmente se le atribuye poderes mágicos. Bueno, la excavación de la casa colosal fue en 1938, y después del proyecto de Stirling, la cabeza permaneció ahí en el grupo 1 por muchos años, y fue más o menos en la década de los 50 cuando se trasladó al parque de Tres Zapotes. La gente no recuerda bien en qué año y quiénes fueron los que decidieron mover la cabeza a la dignidad, pero sí recuerdan muy bien que esta cabeza y otros monumentos del sitio arqueológico fueron trasladadas al parque, y otras estuvieron dentro de la escuela primaria que está a un lado del parque, ¿no? Bueno, actualmente en los últimos años se hizo una remodelación del parque, y pues como pueden ver aquí, el Ayuntamiento de Santiago Tuxtla pues nombró a este parque como el Parque Olmeca. Y por si fuera poco, pues podemos ver también cómo la administración de aquel entonces utilizó imaginería olmeca como parte del logo de la administración. También otro rasgo de esta reutilización de elementos arqueológicos, de elementos prehispánicos, pues podemos ver aquí en el kiosco, en la parte de arriba, una pequeña réplica de la cabeza colosal. Que después de haber estado en el parque por muchos años, en 1975 se construyó el Museo de Sitio de Tres Zapotes por motivo de la celebración de los 450 años de la fundación del Cantón de los Tuxtlas. Entonces, en el 75 es cuando se traslada muchos de los monumentos de Tres Zapotes
a este nuevo recinto. Posteriormente, en el 2007, el museo fue renovado por órdenes del gobernador Fidel Beltrán, y la fachada del museo, que pueden ustedes apreciar en la actualidad si visitan el museo, pues es esta, ¿no? Entonces, pues es aquí donde permanece la cabeza colosal de Hueyapa. En resumen, haciendo un resumen de la biografía cultural de la cabeza de Hueyapa, pues podemos decir que fue elaborada en un principio en el preclásico medio, posiblemente entre los 900 al 400 a.C., después fue reacomodada en este grupo, el grupo 1 del periodo de Olmeca. Posteriormente fue descubierta en el siglo XIX para después ser trasladada al Parque de Tres Zapotes y finalmente llevada al Museo de Sitio. Ahora pasemos rápidamente a la cabeza colosal de Cobata. Bueno, la cabeza colosal de Cobata se denomina así porque fue hallada en una parcela, en un predio bastante amplio que se conoce como Rancho Cobata. Pues obviamente la cabeza colosal es el elemento arqueológico más importante de este sitio, pero bueno, el sitio se compone también por algunas estructuras hechas a partir de la modificación de lomas naturales, y también todos los puntitos que ven aquí son afloramientos rocosos de basalto que tienen varios petrograbados, diseños muy sugestivos de diferentes periodos, ¿no? Tenemos este de aquí, que tiene todo un rico conjunto de espirales, pues este es un diseño muy común en la época clásica, y también este otro basalto, pues tenemos que parece como un animalito con cuernos. Más atrás no se ve muy bien, pero se ve otro animalito en el que parece ser que hay un personaje acá sentado, ¿no? Entonces pareciera que este otro petrologado pues es de una época más reciente, posiblemente colonial o contemporánea, ¿no? Entonces lo interesante de Rancho Cobata es que aquí hay conjugados elementos de diferentes periodos, ¿no? La cabeza colosal de Cobata, que puede ser bien del periodo preclásico medio tardío, estos petroglifos que posiblemente son del clásico, y estos pues de periodos más recientes, ¿no? Pues las excavaciones se hicieron para tratar de comprobar eso, ¿no? Para ver cuál era la secuencia de ocupación de este sitio, para ver si tiene una secuencia larga, como lo sugieren sus elementos arqueológicos, ¿no? Bueno, se hicieron dos excavaciones en el área donde se encontró la cabeza colosal, y también otras excavaciones al pie de estos dos bloques de basalto, y una última en otro monumento hallado como unos 300 metros al sureste de la cabeza colosal. Y en estas excavaciones pues fue donde se recuperó la mayor cantidad de material cerámico, ¿no? El monumento 3 es un monumento de aproximadamente 1 metro de alto y unos 70 centímetros de ancho, y pues parece más como una especie de monumento que no fue terminado, que quedó inconcluso. Lo interesante de esto es que su estructura, su diseño, semeja mucho a esculturas que presentan esta temática de las mismas, de un personaje sedente sosteniendo en sus brazos a un infante inerte con rasgos sobrenaturales. Entonces, pues se podría inferir que este monumento tal vez sea también de estilo Olmeca. Bueno, de las excavaciones realizadas en el lugar de donde salió este monumento, pues, podemos ver aquí en la gráfica el porcentaje de filtros cerámicos y la distribución a nivel México, que a diferencia del grupo 1, en el que predominan los tipos de pasta negra y cocción diferencial, aquí el tipo más abundante, del código 1212, pero este código corresponde al tipo naranja fino, ¿no? Entonces vemos aquí cómo todos los niveles métricos
el tipo naranja fino es el que predomina, y el segundo tipo predominante corresponde, esta segunda línea de color azul corresponde al tipo gris fino, ¿no? Entonces, pues parece ser al menos que en las excavaciones en el área cercana al monumento 3, la ocupación corresponde al protoclásico y al clásico temprano, a diferencia del grupo 1, que es un periodo más antiguo. Bueno, pasando ahora a la evidencia actual, pues este monumento fue hallado en 1970. Aquí hay una controversia bastante interesante, porque en ese año se estaba llevando a cabo el así llamado proyecto Olmeca de los Tuxtlas, dirigido por Francisco de Virido y por el Squire. Ellos mencionan que fueron quienes encontraron la cabeza colosal, ¿no? Pero bueno, las autoridades locales, Ignacio Díaz Bustamante, que era el presidente municipal de Santiago en esa época, y su primo Fernando Bustamante Rábago, que era antropólogo, pues ellos, al momento del hallazgo, ellos se contactaron con los arqueólogos y les mencionaron que habían descubierto en Rancho Cubata, el Cerro Vigía, una extraordinaria cabeza colosal, ¿no? A lo que Beberido respondió que ellos conocían el monumento desde antes que se hiciera el descubrimiento. Esta discusión pasó a la posteridad. ¿Por qué? Porque Beberido publicó una pequeña nota en la que explicaba cómo había sido el hallazgo de esta cabeza colosal, que unas estudiantes se pusieron a luchar en una gran piedra y alcanzaron a ver parte de la banda del casco de la cabeza, y que pues, se les ocurrió excavarla tantito y fue así como la hallaron, ¿no? Y por su parte, el presidente municipal de Santiago Tuxtla encomendó al cronista de San Andrés Tuxtla hacer un pequeño librito en el que se decía que la cabeza de Cobata había sido hallada por una persona de nombre Ricardo Machucho, que estaba arando su milpa, ¿no? Bueno, aquí también el otro elemento interesante de toda esta controversia es que seguramente las intenciones, por lo menos de Beberido, al momento del hallazgo, era de trasladar la cabeza a este museo. En realidad no sé en realidad si esa fue la intención, pero estoy casi seguro que esa hubiese sido la intención, porque pues en los 60s y 70s se dio mucho esa práctica de trasladar monumentos a museos ubicados en las capitales de los estados de México, sin importar las dimensiones, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí el monumento de San Martín Bajapa, que pues, lo bajaron de la cima del volcán. En el Museo Nacional de Antropología tenemos el monumento de Cuautlichan, me parece que se llama, que pues también es una escultura de dimensiones colosales, y hicieron toda una obra para llevarla al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Pero en este caso, la cabeza colosal permaneció también en Santiago, porque el presidente municipal, don Nacho Díaz, movió sus contactos con Pemex para que Pemex prestara la maquinaria y mano de obra para trasladar el monumento al centro de Santiago Tuxtla, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poco imágenes de ese proceso en el que fue transportado por el equipo de Pemex y llevada al centro, al parque de Santiago Tuxtla. Bueno, el Parque Juárez de Santiago Tuxtla, antes del hallazgo, era un parque relativamente chiquito que tenía una área verde. Aquí es el área donde se colocó la cabeza de Cobata, ¿no? Antes del hallazgo, pues esa área verde era el campo de béisbol y también servía como un área recreativa en la que se hacían festividades, hacían fandangos, ahí es donde se hacía la feria y donde se hacían las fiestas patronales, que son ahora en julio, ¿no? Entonces, este espacio, su uso y función cambió radicalmente a raíz del hallazgo.
Nuevamente, en 1965, por motivo de la conmemoración de los 450 años de la Fundación de Santiago Tuxtla, se creó el Museo de Tezapotes y también se creó una plaza que llamaron Plaza Olmeca, que pues básicamente lo que hicieron es ampliar el parque para cubrir esa área verde en la que se había puesto la cabeza de Cobata, ¿no? Esta área pues ha tenido varias renovaciones. Podemos ver aquí que nada más era, bueno, el monumento descansaba sobre una base, después se le puso esta como chocita o palatita de concreto, con una cerca y ahí pues, algunas plantitas, y actualmente es así como se ve el área principal de esta dichosa plaza Olmeca, ¿no? Resulta interesante que como prácticas de inscripción y de conmemoración, pues tenemos varias placas de diferentes actores, ¿no? Primero tenemos la clásica de Lina, que pone todos los monumentos, donde se explica los detalles técnicos de la cabeza colosal, ¿no? Pero también tenemos otras placas de las administraciones que han de alguna u otra forma pues, dado su manita de gato a la plaza Olmeca, ¿no? Y por si fuera poco, en una de las columnas se puso la leyenda que dice que el señor Ricardo Machucha Mudoso accidentalmente descubrió esta cabeza colosal cuando daba su milpa en Cobata el 6 de abril de 1970, ¿no? Entonces es interesante aquí porque, bueno, yo al menos como arqueólogo del Estado de la Universidad Veracruzana, pues, bueno, no sé si lo leí o si algún maestro lo comentó en una clase o si en los pasillos, pues yo tenía entendido, ¿no?, que esta cabeza había sido encontrada producto de las investigaciones del proyecto Olmeca de los Tuxtlas, ¿no? Pero al llegar a Santiago Tuxtla, pues es otra cosa diferente, ¿no? No son los arqueólogos, fue una persona de aquí, de nuestro pueblo, que encontró la cabeza colosal, ¿no? Entonces aquí vemos esta disputa de la narrativa sobre quién tiene, pues hasta cierto punto, el prestigio de poder decir que encontraron la cabeza colosal, ¿no? Bueno, entonces el arreglo espacial del Parque de los Tuxtlas pues queda de la siguiente manera en la actualidad, ¿no? Donde tenemos la iglesia, el ayuntamiento, acá está el Museo Tuxteco y el mercado municipal. Esto que pareciera un solo parque, pues en realidad son dos áreas, ¿no? Ese es el Parque Juárez, era la antigua cancha de béisbol que se convirtió ahora en la Plaza Olmeca, y curiosamente la cabeza colosal está viendo directamente hacia el ayuntamiento, ¿no? Que pues por coincidencias o paralelismos recuerda mucho a ese arreglo de la cabeza de Huillapan en en los complejos arquitectónicos de Tezapotes, que fueron puestos viendo hacia esa estructura de posible uso administrativo y residencial, ¿no? Y bueno, aquí en el Museo de Tuxteco se encuentra también una de las cabezas de Tezapotes, la de Mestepec, y esta pues está viendo hacia la iglesia. Bueno, les comentaba, ¿no?, que cómo quería hacer esta comparación entre los espacios de las cabezas en un lugar central y en un espacio periférico. Al menos aquí en Lectonaria podemos ver cómo el hecho de que la cabeza colosal de Huillapan esté puesta en un área pública ha permitido la realización de diferentes prácticas culturales asociadas a la cabeza colosal, ¿no? Que esto pues resulta totalmente diferente si miramos hacia la cabeza colosal de Huillapan, que al estar dentro de un recinto administrado por el INAH, pues es bastante complicado hacer este tipo de actividades. Bueno, aquí podemos ver cómo en noviembre, por motivos del Día de Muertos, se puso una ofrenda conmemorativa
a la cabeza colosal. También hay una festividad importante que se conoce como el primer viernes de marzo, asociada a los curanderos y la recolección de plantas medicinales, en el que también se hizo como una especie de ritual de veneración ancestral. Y pues también recientemente la cumbre olmeca ha hecho uso de este espacio, ¿no?, para promocionar este evento. Entonces, al menos aquí es bastante interesante porque estamos viendo nuevamente cómo autoridades políticas, así como ocurrió en el pasado, vemos cómo nuevamente autoridades políticas están haciendo uso de los instrumentos olmecas para adquirir prestigio o como un mecanismo de propaganda política, ¿no? Bueno, ya para terminar, en resumen, la diversidad cultural, en este caso de la cabeza colosal de Cobata, pues quedaría de la siguiente manera, ¿no? Posiblemente elaborada en el preclásico medio tardío, después pues tiene el sitio en el que se halló, tiene una ocupación protoclásica, fue después hallada y trasladada a Santiago de Tuxtla en 1970, y bueno, finalmente descansa en la Plaza Olmeca, que fue construida en 1975. Bueno, les traía aquí otros ejemplos, pero bueno, a ver, un poco de tiempo, pero bueno, en este libro de Rosemary Joyce y Susan Gillespie, en la que hablan sobre los itinerarios, mencionan que parte de los itinerarios no es solo la circulación de estos objetos de un lugar a otro, sino que también otra fase importante de los itinerarios de los objetos arqueológicos es la reproducción de ellos mismos en diferentes formatos, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver cómo se ha dado la reproducción de estos monumentos olmecas, principalmente las cabezas colosales, ¿no? Tenemos que el escudo oficial del municipio de Santiago Tuxtla pues tiene aquí una cabeza colosal en comparación con otros elementos que hacen alusión, por ejemplo, está el Tratado de Cañas, que hace alusión pues, a la actividad comercial de la industria cañera, y este mismo escudo se observa en los números de domicilio de varias casas de Santiago de Tuxtla, ¿no? Lo interesante es que en Tres Zapotes también tenemos otro escudo, en este caso diferente, en el que se pone igual en los números de domicilio las tres cabezas colosales, ¿no? Es la cabeza de Cobata, que en realidad no procede de Tres Zapotes, no procede del ejido de Tres Zapotes, pero estas otras dos sí. Y además de eso, pues tiene la leyenda que dice Tres Zapotes, una de la cultura madre, fundada en 1931, haciendo alusión a la fundación del ejido de Tres Zapotes, ¿no? Entonces, tiene nuevamente estas prácticas conmemorativas en las que se está utilizando la imaginería olmeca, ¿no? Y bueno, pues también la actual administración ha hecho uso de la cabeza colosal, parece ser la de Cobata, para el diseño de su logo, que pues esto lo ponen en toda obra pública que realicen, incluido la instalación de botes de basura, ¿no? En el primer cuadro del pueblo, que podemos ver, de abajo es el escudo de Santiago de Tuxtla y acá arriba el escudo de la actual administración. Pero bueno, no solamente las autoridades locales son las que han hecho uso de esta imaginería, también tenemos otros grupos empresariales o de asociaciones civiles, como es la ganadera local de Santiago de Tuxtla, y negocios comunes como pues una papelería, porque se llama Olmeca y tiene ahí su cabecita Olmeca. La liga de fútbol de Santiago de Tuxtla se llama Liga Olmeca, y pues es muy común, ¿no?, el uso ya sea del nombre Olmeca o de la cabeza de Cobata para comprar algún establecimiento o alguna otra cosa, ¿no? Bueno, y por si fuera poco, en esta reproducción de monumentos olmecas en época contemporánea, pues tenemos lo que pues se podría decir como artesanos olmecas modernos, ¿no? Un primer ejemplo es este personaje de nombre Rolando Solís, oriundo de Tres Zapotes. Él estuvo un tiempo trabajando como consultorio
del Museo del Sitio de Tres Zapotes. Él era un artesano empírico que aprendió a pintar por sí solo. Sus hijos comentan que él les decía que sus primeros pinceles, él los elaboró por sí solo con un carrizo y pelitos no me acuerdo si de vaca o de algún otro animal. Y también aprendió a esculpir, ¿no? En el tiempo en el que estuvo trabajando en el Museo del Sitio de Tres Zapotes, sus hijos mencionan que se le metió la idea de que él quería ser, que estaba tan obsesionado con la cabeza de Uyapan que él quería hacer una reproducción en tamaño real, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos don Rolando, que ya falleció hace muchos años, y tenemos este cuadro que todavía conservan sus hijos, donde se ve a don Rolando al lado de su primera cabeza colosal que elaboró. Esta se encuentra todavía en el patio de Tres Zapotes, y posteriormente hizo otras cabezas colosales como esta, que se encuentra en la entrada del poblado de Los Jarochos, que está cercano a Tres Zapotes, ¿no? Esta se supone que él se la regaló en una borrachera a un amigo suyo, y su amigo pues decidió ponerla en la entrada de su pueblo, ¿no? Por otra parte, en Santiago Tuxtla también tenemos a otro artesano. En este caso, él es un artista plástico egresado de aquí de la Universidad de Veracruzana, de Santiago Tuxtla, que también se ha dedicado a hacer reproducciones olmecas y, bueno, no solamente reproducciones olmecas, pero también hace algunos otros grabados en los que incorpora elementos de la identidad santiagueña, pues en este caso alusivos al son jarocho. Aquí podemos ver un grabado de una jarana con unas avecitas que parecen guacamayas, pues yo creo que hace una alusión al son de la guacamaya, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, pues podemos ver cómo la vida social, en este caso de las cabezas colosales, trasciende la de sus creadores, ¿no? Yo creo que a veces como arqueólogos pensar siempre en periodos hace que pensemos que, pues no sé, en este caso, las cabezas colosales, después del horizonte olmeca, dejaron de existir, y en el periodo clásico la configuración de la costa del Golfo era totalmente diferente. Pero no, en realidad, estos monumentos permanecieron ahí como elementos del paisaje, y muchos de ellos fueron conocidos por los pobladores posteriores, y hubo un fenómeno en el que se hizo una reapropiación o resignificación de esos monumentos, y este mismo fenómeno se ha replicado a lo largo del tiempo, inclusive en la época actual, como ya lo expliqué, ¿no? Y bueno, en este largo proceso de la biografía cultural, pues también vemos cómo las casas colosales han adquirido diferentes simbolismos a través del tiempo, ¿no? De simbolismos que, bueno, unos pueden tener fundamentos, un sustento científico o arqueológico, que es el que nosotros como arqueólogos les damos, pero también han tenido otros significados para ciertos grupos, como el de que se piense que las cabezas son representaciones de sociedades africanas, ¿no? Esa hipótesis pues fue hecha en el siglo XIX, pero todavía hay ciertos grupos afrocentristas, por así decirlo, que afirman que estas cabezas son representaciones de personas africanas para poder adquirir un cierto sentido de pertenencia al continente americano. Y bueno, pues los espacios en los que han sido colocadas las cabezas colosales de alguna forma facilitan o limitan la interacción y el tipo de uso que se les pueda dar a estos, ¿no? Como les decía, el hecho de que la cabeza colosal de Tobata esté en el Parque Olmeca, pues digamos, es de fácil acceso, ¿no? En este caso, las autoridades locales no tienen que solicitar el permiso al INAH para poder hacer ese tipo de ceremonias, e inclusive hay grupos concheros que se meten sin permiso para poder tomarse una foto cerquita del monumento, ¿no? Y pues caso contrario sucede en Tres Zapotes, en donde si el ayuntamiento quiere hacer algún evento dentro del museo, pues necesita la autorización del INAH, ¿no?
Y por último, pues podemos ver que la resignificación de monumentos olmecas constituye una disputa entre diferentes grupos, ¿no? En este caso, el ejemplo más bonito, interesante para mí, pues esta disputa entre los arqueólogos del proyecto Olmeca de los Tuxtlas y las autoridades locales de Santiago Tuxtla, ¿no? En el que pues estaban peleando por tener la primicia de quién encontró la cabeza colosal, ¿no? Pero eso también se da en otras escalas, ¿no? Si comparamos a la cabecera municipal de Santiago Tuxtla con el poblado de Tres Zapotes, que pertenece a ese municipio, ¿no? En Santiago se tiene mucho el orgullo, ¿no? De que es la cuna de la cultura olmeca, ¿no? Pero en Tres Zapotes se dice, bueno, pues Santiago no sería nada sin nosotros, porque todo lo olmeca viene de aquí, no de Santiago, esa cabeza colosal de este pez, la llevaron sin permiso y la tienen que regresar, ¿no? Entonces, en realidad, los valores y usos que se le dan a los monumentos, pues no son homogéneos, a pesar de que se piense que estamos hablando tratando con una misma sociedad, ¿no? En realidad, entonces es un fenómeno más complejo y complicado, en el que diferentes grupos están en esta negociación del uso y significado que se le da a los monumentos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Bueno, pues, muchas gracias, maestro.